Pues ahora sí, muy buenos días. Mi nombre, vuelvo a repetir, es Elizabeth Hernández, soy coordinadora de proyectos para el Pacto Mundial. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a todos los asistentes el día de hoy a este webinar. Como ustedes saben, el tema que hoy nos corresponde es agenda humanitaria y empresa. Este día nos hemos reunido con el objetivo de hablar sobre aquellas iniciativas que tiene tanto el sector empresarial, desde las universidades y también el sistema de Naciones Unidas como respuesta a temas humanitarios. Y pues bueno, antes de poder dar paso a la presentación, les voy a recordar unas cuestiones técnicas. Del lado derecho les va a aparecer un panel de control. Este panel de control tiene a todas las personas desactivadas en cuestiones de audio, esto con el objetivo de que podamos escucharnos de una manera oportuna. Y les recuerdo que tenemos un chat o un icono de preguntas. En este recuadro ustedes podrán teclear aquellas preguntas que le quisieran hacer hoy a los ponentes que nos acompañan en este día. Durante la presentación las podrán ir tecleando y yo al finalizar la presentación de ambos ponentes les daremos lectura. Estamos esperando estar terminando alrededor de la 1:15 más o menos, estaremos terminando el día de hoy este GoToWebinar y pues bueno, sin más, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de temas humanitarios y cómo el sector empresarial está viendo estas alianzas por el desarrollo económico y sectorial. Les recordamos que, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial el sistema de Naciones Unidas ha trabajado de manera inconjunta por tener una cooperación internacional para trabajar en resolver aquellos problemas tanto de carácter económico, social, cultural y humanitario, pensando en aquellas acciones que se pudieran emprender en países que estuvieran con problemas de refugiados, con problemas de asistencia humanitaria, e incluso hoy ya también estamos previendo temas de cambio climático, y pues bueno, esto va a traer grandes consecuencias para el sector empresarial. Hoy día, buscar un mundo más igualitario que actúe de manera importante y positiva para las personas en las cuales se desarrolla este sector empresarial es fundamental. En septiembre del 2016, el Foro de Naciones Unidas para el Sector Privado, donde todavía siendo secretario general Ban Ki-moon, habló sobre el destacado rol que tiene el sector privado para que los negocios cumplan con estos objetivos de desarrollo sostenible. Se habla también de empezar a hacer acciones concretas en cuanto a temas de cambios políticos, guerras, desplazamientos y catástrofes naturales que puedan incidir no solamente en la operación del sector empresarial, sino también en la atención a estos problemas de manera mucho más concisa. Hoy el tema de refugiados en Europa es cada vez más caro, tenemos más desplazados que incluso después de la Segunda Guerra Mundial. En México el problema sigue siendo pertinente y no logramos dar avance con ello. Y pues bueno, el sector empresarial ha dado respuesta a través de 3 tipos de acciones. Una ha sido a través del núcleo de sus negocios, estudiando cómo en sus operaciones y actividades la empresa puede atender temas de crisis, a través de políticas de contratación para refugiados, ofreciendo productos y servicios para refugiados. Otras de ellas han sido la inversión social y filantrópica, realizando esas contribuciones financieras no solamente al sistema de Naciones Unidas, sino a organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que estén trabajando de manera directa con comunidades afectadas y, obviamente, mostrando esta expertise a través del voluntariado corporativo. Y un último recurso que se ha utilizado ha sido el tema de las alianzas. Alianzas que permiten soluciones colectivas en el tema de generar a largo plazo una solución viable que fomente el desarrollo económico y sostenible en estas zonas de conflicto. Y pues bueno, desde el punto de vista de UN Global Compact, que es lo que se está haciendo, ustedes saben que hay una herramienta que se llama Business for Peace, esta herramienta que Pacto Mundial ha puesto al servicio de las empresas. El año pasado se lanza la iniciativa Compromiso de Acción Empresarial en respuesta a la crisis de refugiados. Incluso el sector empresarial fue invitado en enero a que las empresas se postularan como futuros líderes en acciones individuales o alianzas en estos problemas. Y pues bueno, el día de hoy es por eso que la OCHA y el Centro Latinoamericano para la Responsabilidad Social nos acompañan en esta presentación. El día de hoy, la OCHA, como ustedes saben, esta agencia para la cooperación en temas de asuntos humanitarios, el maestro Juan Pablo Farrell nos estará acompañando en primera instancia, y también tenemos el día de hoy en esta semblanza al maestro Juan Carlos Sánchez López, director del CLARES, que hoy desde la Universidad de Anáhuac han dado respuesta al sector empresarial en estos temas. Pues bueno, sin más, voy a dar paso a la presentación del maestro Juan Pablo. Para poder dar paso a ello, voy a leer su semblanza
antes de iniciar. Juan Pablo Farril es de nacionalidad mexicana y trabaja como asesor de respuesta de desastres para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, OCHA. Juan Pablo fue buzo de rescate y se graduó como psicólogo por la UNAM, especializado en postrauma, habiendo realizado estudios de posgrado en Francia en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Fue profesor de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora y continuó siendo profesor e invitado en esta y otras instituciones académicas internacionales, tales como la Universidad para la Paz de Costa Rica y la Universidad de Tilburg en Países Bajos. Trabajó para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental post-desastre, y actualmente es miembro del equipo de Naciones Unidas para la coordinación y evaluación de necesidades en caso de desastres. Juan Pablo se moviliza rápidamente para la respuesta a desastres en América Latina y el Caribe, desde el terremoto de Haití en 2010 y en otras regiones del mundo, con el objetivo de fortalecer la coordinación de la movilización humanitaria internacional en el caso de desastres naturales o conflictos armados. En su última movilización para la respuesta a un desastre, Juan Pablo fue el líder de equipo de respuesta internacional que se movilizó a Haití tras el impacto del huracán Matthews en octubre del año pasado. Pues sin más, muchísimas gracias, Juan Pablo. Procedo a proyectar el día de hoy tu presentación y pues bueno, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias, Elizabeth. En lo que se pone la presentación, quiero agradecer al Pacto Global esta invitación, a todos ustedes que nos escuchan en línea, y justamente pues a la solicitud de Elizabeth, hablarles de este tema apasionante que para nosotros es muy importante, ya que el sector privado es fundamental ya en este ecosistema llamado ecosistema humanitario, en lo que se refiere a la atención a emergencias. Como mencionó Elizabeth, mi experiencia ha sido no solo en la región, también en el mundo, y en base a estas experiencias he preparado esta presentación para ustedes, para poder ubicar dónde se encuentra la empresa y el sector privado en lo que es la agenda humanitaria y cómo funciona desde lo que significa la arquitectura humanitaria internacional. Y es por eso que quiero comenzar diciéndoles que esto ha sido un proceso, como todos en la historia, ¿no? Nos hemos visto conformados a través de experiencias que comienzan en las épocas más recientes, después de, digamos, los años 80, en donde las grandes hambrunas en África, ustedes recordarán a Michael Jackson y We Are the World, donde todos estos grandes movilizaron a la comunidad internacional, las empresas también, desde entonces tienen un rol importante, pero esta respuesta llevó a una resolución que ustedes ven acá, que se llama la 46182. Este es un documento que todos los países del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas acuerdan, porque la coordinación no era la mejor. Había mucha duplicación de esfuerzos, había mucha pérdida de recursos que no habían sido aplicados, la coordinación no era la mejor, y por eso los países a finales de los 80, después de las grandes hambrunas en África, Etiopía, el Sahel ya, dijeron, basta, vamos a hacer algo para que las cosas vayan mejor y la ayuda humanitaria se integre de mejor forma, y se hace esta resolución, que es la que está vigente aún, y de la cual vamos a hablar rápidamente. Pero además de esta gran resolución, seguimos trabajando durante muchos años hasta 2004, donde sucede este gran tsunami en Indonesia. Ustedes recordarán cuántos cientos de miles de muertos, las necesidades humanitarias tan grandes que surgen de él. Y nuevamente la respuesta a esta emergencia se ve muy dificultada, la coordinación nuevamente fue muy compleja. Las cosas se hicieron, pero hubieron muchas cosas que fueron muy delicadas en ese entonces, y los países se vuelven a juntar y decir, como lo hicieron a finales de los años 80, ¿qué vamos a hacer para que esto mejore? Y de ahí viene la reforma humanitaria. Les voy a contar un poquito de qué se trata y sus resultados. Pero este es otro gran momento en la historia de la acción humanitaria que marca un antes y después. Y seguimos trabajando en la historia, muchos desastres entre tanto, hasta que llegamos al 2010. ¿Y quién no recuerda el huracán, y estas grandes inundaciones que sucedieron en Pakistán y el terremoto de Haití del 2010? Haití muy conocido, Pakistán quizás no tanto, sobre todo para esta región, pero para comentarles, Pakistán es un gran país,
en muchos sentidos, pero en términos de extensión territorial, son casi, hacemos la cuenta, 2/3 partes de Centroamérica. 2/3 partes de este país estaban bajo el agua y la respuesta fue muy compleja y también después de esos dos grandes desastres la comunidad internacional se volvió a reunir y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque estas mega emergencias van a seguir ocasionando mucha necesidad, pero ¿qué podemos hacer para que las cosas mejoren? Entonces, ese es otro gran antes y después, que aquí estamos. Desde el 2010 hemos tenido muchos desastres, por supuesto, pero no a esta escala, y les voy a contar un poquito de estos 3 momentos para que entiendan dónde estamos y dónde el sector privado se inscribe en este proceso. Habla de la resolución. Esta resolución hace algo que continúa siendo vigente y que es empoderar a las Naciones Unidas para tener un rol de liderazgo frente a lo que es la coordinación de los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a los países afectados por los desastres. Esta resolución hace esto, encomienda a las Naciones Unidas este rol de coordinación, porque hemos visto que en muchas emergencias a nivel internacional la coordinación era muy complicada en términos de actores y veremos por qué. Pero además de esto, la resolución hace algo muy importante también, que es fortalece la soberanía de los estados. Aquí pareciera 2 cosas distintas, pero no. En la primera, y voy a regresar, es proporcionar liderazgo a las Naciones Unidas para coordinar a la comunidad internacional, pero no sustituye el rol de los países a responder y a tomar la responsabilidad que tienen, que es la proteger las vidas y la salvaguarda de las propiedades y las cosas de las personas dentro de su territorio. Entonces, son 2 cosas distintas. Fortalece la respuesta nacional y fortalece la respuesta internacional en caso de ser requerido. Esta resolución también cobija los principios básicos humanitarios que vienen de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los cuales son de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Pero bueno, esto es, digamos, el marco, pero ¿cómo funciona en realidad? Y el caso de desastres de origen súbito, ustedes saben, hay muchos tipos de desastre, están los desastres crónicos, cíclicos, debido a sequías, heladas, o hasta los conflictos armados, en donde estos desastres creados por el hombre, que no tienen nada que ver con los desastres de origen natural, por así decirlo, pues son, como tú lo mencionabas, Elizabeth, la fuente, la causa de grandes necesidades humanitarias no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pensando en un desastre de origen súbito, como un ejemplo, un terremoto, un huracán, ¿cómo funciona esto? Hay una línea de respuesta. Bueno, es la línea de respuesta, todos estamos contra el tiempo, contra las posibilidades de recursos, información, pero aquí lo que quiero decir es que siempre hay primero una respuesta nacional. Y esta respuesta nacional comienza por la gente afectada, comienza en un terremoto, por ejemplo, lo que tenemos en el caso de Haití. ¿Quiénes sacaban el mayor número de gente de los escombros y salvaban el mayor número de vidas? Los vecinos, la comunidad, la gente que está allí donde sucede el desastre. Y aquí comienza justamente esta gran movilización. Pero, como decíamos en la resolución, el principal actor de la respuesta en términos de liderazgo es el gobierno. El gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Porque por el tiempo hablamos del tema de las localidades, pero también están los niveles intermedios a las estructuras centrales, en algunos casos el gobierno central, los estados en estados federativos como México, pero hay muchos actores más. Y aquí es donde justamente viene un primer gran mensaje, además de tener actores, por supuesto, organizaciones no gubernamentales, el Movimiento de la Cruz Roja, las fuerzas militares, está el sector privado. Sector privado que responde rápido, que responde con gran movilización, con gran capacidad. En países como México, aquí está nuestro Juan Carlos, quien va a profundizar sobre este tema, pero es un actor fundamental en esta respuesta. Pero nosotros funcionamos en Naciones Unidas bajo el principio de subsidiariedad, que significa que, como cuando mencionaba, cuando hay una localidad que responde a un desastre, su estructura de gobierno primera, que en el caso de una federación, digamos, puede ser municipio, que se llama así, si sus capacidades se van sobrepasadas, llama al nivel superior. En el caso de federaciones, como en el caso de México, cuando un municipio ve sus capacidades sobrepasadas por algún tipo de evento, llama al Estado. En otros países le llaman regiones.
Pero cuando este nivel de gobierno se ve sobrepasado sus capacidades, llama al siguiente, que en este caso sería la federación, en el caso de México, o de países federativos, o gobierno central de muchos otros. Pero cuando los países ven sobrepasadas sus capacidades por fenómenos o perturbadores grandes, entra lo que se conoce como la figura de solicitud de asistencia internacional al más alto nivel, y esto detona justamente una respuesta internacional. ¿Y quiénes son parte de esta respuesta internacional? Los gobiernos, por supuesto, sobre todo los gobiernos vecinos, en donde hay acuerdos bilaterales, movilización entre gobiernos, pero también los otros mismos actores, pero a nivel internacional. Las fuerzas militares de los países, en casos de desastres grandes, apoyan a las operaciones humanitarias en otros países, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. El sector privado es parte de esto también. El sector privado internacional es un actor ya importante y que estaremos mencionando un poquito más adelante las razones por qué. Pero simplemente para decir que esta interacción es muy compleja. Es muy compleja porque necesita de una coordinación fuerte, una coordinación eficiente para justamente no llegar a todos estos problemas que justamente hemos tratado a través de estos hitos que les menciono de subsanar, que es justamente el tema de la coordinación para evitar la duplicación, maximizar los recursos, poder tener la priorización de lo que está sucediendo y hacer una acción conjunta más eficiente. Y evidentemente que cuando esto sucede, y cuando nosotros como respondientes vamos, en el caso de una solicitud internacional de asistencia como en terremotos grandes o huracanes, esto sucede, las D son significativas, llegamos y cuando llegamos hay poca gente, hay poca información y los desafíos son de esta índole, pero mientras el tiempo pasa, más gente llega con más agendas, con muchas más cosas, y la respuesta se complejiza en el sentido contrario, porque después tenemos demasiada información, demasiados actores, demasiadas cosas que coordinar, entre cosas, por supuesto, personas y acciones. Entonces, esto es simplemente para ejemplificar lo que es justamente los grandes desafíos en la coordinación de emergencias grandes de estos actores nacionales e internacionales, que como les menciono, son todos estos. Y díganme, en el caso de emergencias muy grandes, por ejemplo, Haití, muchísimos países participan. México entre ellos, por supuesto. México es un país que desde los años 30, estaba leyendo un libro muy interesante sobre cooperación internacional de la Cancillería mexicana. En 1930, la primera acción de ayuda humanitaria registrada por Cancillería es en la ciudad de Galveston, en Estados Unidos, tras un huracán donde se dieron aproximadamente $2,000. Pero en fin, decirles que estos países participan, pero no solo los países participan en tanto que actores, sino también todos estos. Y todos estos, digamos, son no solo organizaciones de la sociedad civil, pero empresas importantes, con capacidad de poder apoyar en temas tanto logísticos. Ustedes verán ahí DHL, con quienes trabajamos en emergencias, consorcios de organizaciones empresariales, diásporas organizadas, en fin, eso tiene muchas modalidades que nuestro querido colega aquí, Juan Carlos, podrá enumerar, porque decir sector privado es decir un montón de cosas. Dimos un curso hace poco juntos, justamente, felizmente volver a estar acá, y yo descubrí este fascinante tema del sector privado y su complejidad desde esta parte, porque trabajamos mucho con las personas en terreno. Los medios, por ejemplo, el efecto CNN, el efecto BBC, ¿son estas empresas no? ¿Son sector privado sí o no? Ese es un tema que interesante que estaremos tratando un poquito más adelante. En fin, pero para decirles que los actores que responden a la emergencia son múltiples y en ellos el sector privado tiene un gran potencial y una gran capacidad para poder asistir a las personas que así lo requieren en caso de movilización internacional. Pero bueno, ¿cuántos tipos de ayuda internacional humanitaria hay? Por supuesto, que creo que ese es uno de los más importantes. Y aquí el sector privado tiene un rol fundamental.
Entonces, a veces hemos pasado ya en la historia de mandar agua embotellada en aviones a solicitar muchas veces y preferiblemente recursos financieros para poder hacer compras en el país para reactivar las economías. Es mucho más eficiente en términos de impactos, si se puede, depende de las situaciones, por supuesto, pero los fondos de ayuda internacional son fundamentales. En Naciones Unidas tenemos fondos preposicionados como el Central Emergency Response Fund o el CERF, pero en emergencias grandes hay un fondo muy importante a lo cual las empresas y los países pueden contribuir, que se conoce como los flash appeals, los llamamientos de ayuda internacional para emergencia, y son un set ya de programas diseñados en conjunto con gobierno y organizaciones, donde se definen las prioridades más importantes, identificadas por evaluaciones de terreno, en donde las contribuciones se pueden dar por países o por organizaciones privadas. Además de dinero, también se envía la ayuda a través de cuerpos especializados de emergencia. Aquí tenemos equipos médicos, pero también equipos de búsqueda y rescate, por ejemplo, en terremotos o en situaciones donde hay necesidad de movilización para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El tema de logística, importantísimo, justo antes de comenzar, hablábamos de que aquí está uno de los grandes aspectos en donde uno puede planificar muchas cosas, pero además el tema de movilización de insumos no alimentarios o alimentarios plantea desafíos importantísimos relacionados a este tema logístico también, ¿no? Entonces, esto como algunos de los tipos de ayuda, que no son los únicos, pero bueno, los principales. Un breve comentario, la oficina para la cual yo trabajo justamente ayudamos a esta coordinación entre las personas, entre las cosas y las acciones. La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, pues apoyamos en la coordinación de los múltiples actores responsables de la respuesta en sus diferentes ámbitos, pero el ente coordinativo, de coordinador y de apoyo a los países es la oficina de OCHA, en donde tratamos justamente de complementar, que toda esta movilización de ayuda internacional complemente la respuesta nacional. Ese es el enfoque, y que la ayuda no cree más problemas de los que pueden suceder. Lo hemos visto en muchas emergencias y justamente tratamos de reducir esto con un buen manejo de información. Justamente la coordinación sin manejo de información no se mueve, no funciona. Hacemos evaluación de necesidades rápidas, productos de información para poder ser distribuidos a tomadores de decisión con este tipo de evidencia humanitaria que acabamos en el terreno con socios y gobierno. Financiamiento, también movilizamos fondos de emergencia, como les mencionaba hace un momento. Hacemos abogacía porque no solamente las emergencias que vemos en las noticias ahora o las que son más mediáticas o más, lo que cubre más el interés de los donantes, personas y el mundo en general, también recordamos las emergencias olvidadas, esas crónicas cíclicas que ahí están y que siguen necesitando de este apoyo. Y políticas. Acabamos de pasar el año pasado de la Cumbre Mundial Humanitaria en Turquía, el World Humanitarian Summit, y en este foro internacional humanitario mundial fuimos justamente a discutir sobre cómo los actores podemos promover mejor la coordinación y atender las causas subyacentes que crean los desastres. Preparación y respuesta a desastres es el mandato de la oficina de OCHA. No trabajamos en prevención, pero la promovemos, no trabajamos en recuperación, rehabilitación, pero trabajamos con los actores también para promoverla. Es un ente operativo de respuesta y preparación y de los aspectos que hemos estado viendo en numerosos momentos. Ahora, desde 2014, 2004, hablamos del otro granito, que era el tsunami de Indonesia. Ahí se crean los famosos clústeres. Los clústeres no son otra cosa, sino los liderazgos a nivel internacional que han sido encomendados a actores específicos, que son los más grandes especialistas en la materia. Esto fue pedido por los países de la Asamblea General, como verán ustedes en esto, disculpen que está en inglés, por ejemplo, ¿quién mejor a nivel internacional y mundial
para llevar el tema de liderazgo de respuesta de las emergencias que la Organización Mundial de la Salud. Pero, por ejemplo, también veamos otros aspectos como logística, de la cual hablábamos, y es el World Food Program, que aquí están sus siglas en inglés, que es el Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia especializada en Naciones Unidas que tiene la más grande capacidad para este tema, y etcétera. Pero lo interesante es ver que no únicamente hay entidades de Naciones Unidas en este liderazgo. Pues, por ejemplo, verán en educación que está UNICEF y Save the Children, que esto fue también a nivel internacional ubicado y reconocido por los países como una organización no gubernamental con capacidad global suficiente para poder llevar un rol de liderazgo compartido para justamente tratar el tema de educación y emergencias. Y verán unas flechitas abajo que dice prevención, mitigación, preparación, etcétera, que es justamente el ciclo de la gestión del desastre, ¿no? Entonces todos ellos trabajan en este ciclo que yo trataré un poquito más adelante, pero es simplemente para compartir con ustedes cuáles son estos liderazgos. Esto está ya establecido, como les comento, y aprobado por los países miembros de la Asamblea General, y esto busca que justamente esta respuesta internacional se conecte a la nacional a través de sus propios mecanismos y de sus liderazgos, ¿no? Porque evidentemente los países, ¿quién es el líder de llevar los temas relacionados a salud en emergencias y fuera de emergencias? Los ministerios de salud, por ejemplo. Y así. Entonces, esto se los dejo aquí para poder decirles cómo funciona desde la comunidad internacional. Pero el ciclo del desastre y de su reducción, ¿no? Ahora estuvimos en Cancún justamente en mayo pasado, los tres que estamos en esta mesa, y quizás muchos de ustedes que nos escuchan en la cumbre global, la plataforma global para reducción de riesgos de desastres, que como ustedes saben, un desastre cuando golpea a una comunidad, a una familia, a un individuo, pues todas las áreas de su desarrollo se ven afectadas. Y es por eso que tanto después, cuando respondemos al desastre, estamos haciendo una evaluación continua de cómo hacer para que esto no vuelva a suceder y evidentemente si sucede rehabilitar, reconstruir, prevenir y mitigar y prepararnos y hacer lecciones aprendidas para ver cómo, porque justamente estamos expuestos todos a riesgos, pero bueno, el tema de la vulnerabilidad que es construida socialmente, ahí está, y los fenómenos dichos naturales provocan este desastre social que no es tanto natural, porque cuando hablamos de, no existe, yo digo personalmente, es lo que comunicamos, el desastre natural no existe, siempre es un desastre social, inducido por un fenómeno natural, pero es el riesgo, es la vulnerabilidad lo que nos hace sufrir un desastre. Ejemplo, un gran huracán que pasa por, no sé, aquí en México podemos decir Yucatán, Quintana Roo, estados con mucha capacidad, puede, no sé, crear situaciones, pero si el mismo fenómeno pasa por un país mucho más vulnerable o con una situación socioeconómica distinta, el impacto es totalmente distinto. Entonces, esta reducción de riesgo de desastres es importante y la empresa privada también. El sector privado tiene un rol muy importante y lo que hacemos, y justamente lo hicimos en la plataforma, los actores discuten sobre estrategias, se identifican capacidades, donde podemos trabajar de manera mejor coordinada y tener esta visión estratégica a no solo plazo corto, sino mediano y largo, para reducir estos riesgos. Y esto se inscribe justamente en lo que comentó Elizabeth, y aquí voy a finalizar yo, es en justamente este gran marco ahora que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es un nuevo frente identificado en 17 temas, 17 prioridades, en donde justamente se busca que la resiliencia sea construida. Y yo digo, y lo explico así cuando hablo en mis escuelitas con los niños, ¿qué es la resiliencia? Yo digo, bueno, pues la resiliencia es el resultado de un ser humano, una comunidad, de un país que tienen todos estos elementos de desarrollo allí: salud, educación, vivienda segura. Somos mucho más resistentes y mucho más aptos a responder
a un choque externo, llámese un huracán, llámese un terremoto, llámese una crisis financiera del otro lado del planeta, si tenemos estos elementos presentes y protegernos con ellos. Los países más vulnerables son los que sufren los desastres más grandes y ahí tenemos que estar para poder justamente promover no solo una respuesta humanitaria coherente y eficiente, sino también identificar acciones que lleven a las comunidades a estar mejores quizás de como estuvieran. Esa es la idea del enfoque de resiliencia que me gusta más a mí. Que el desastre no sea por nada y que después de un desastre las comunidades puedan salir beneficiadas quizás de todo esto y no regresar a como estábamos antes, sino a estar mejor. Bueno, pero esto es un trabajo que se lleva a cabo desde nuestros hogares, desde nosotros mismos, de nuestros países, y como Naciones Unidas pues estamos comunicando para promover estos ODS y en caso de ser necesario, pues responder a crisis humanitarias, llámense desastres dichos naturales o conflictos armados que desafortunadamente en el mundo actual son los que más generan necesidad. Entonces yo aquí paro con el mensaje. Les dejo esta filmina donde vemos dónde están nuestros objetivos de desarrollo y los alcances y los avances que se han realizado hasta el momento, pero llama la atención, por ejemplo, aquí en el número 13 sobre el tema de acción y clima, que justamente lo que se menciona son las pérdidas humanas debido al tema de los desastres naturales. Entonces creo yo que no es menor, no es un tema menor para nosotros, porque el clima está cambiando, ya no hay duda de esto. Creo que hay todavía algunas personas que lo puedan, pero esa tendencia nos lleva a pensar que va a haber mucho trabajo, que tenemos que continuar fortaleciéndonos y que si es necesario responder, hagámoslo de la mejor forma y contando con todos ustedes que nos escuchan también. Entonces yo me detengo allí, agradeciéndoles por su tiempo y diciéndoles que por favor, la última filmina, es el mensaje con el que quiero terminar, que a mí me gusta mucho. Digo, yo creo que en el Oriente, el Oriente viven muchas cosas importantes, pero no se grabó así. Yo quiero decirles esto, que solo se llega más rápido, todos tenemos nuestras agendas, todos sabemos qué hacer, todos tenemos una visión muy clara, pero cuando trabajamos juntos en diferentes sectores y de manera coordinada llegamos mucho más lejos y con mucho más impacto. Entonces, eso es mi última reflexión. Muchas gracias y estoy a la orden para todas las cosas. Muchas gracias, Juan Pablo. Me quedé pensando ahorita en lo que dices del cambio climático. No sé si vieron hace unos días la imagen que salió a nivel satelital de esta ruptura que hay en el iceberg gigante que está y lo que va a implicar, ¿no? O sea, los investigadores apenas van a empezar a plantearse qué suceda. Y también yo creo que el sector privado tiene que empezar a tomar medidas al respecto, ¿no? Que va a impactar a aquellos, por ejemplo, el tema del sector turístico, en un país que vivimos en gran medida el sector turístico serán los más impactados. Y tendremos que dar respuesta y obviamente tener esta capacidad de inteligencia de la que hablas tú para poder dar de manera oportuna respuesta y de ofrecer mejores soluciones a las personas que forman parte de este país, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, voy a proceder a proyectar la presentación del maestro Juan Carlos. Y antes de cederle el micrófono, le dé su semblanza. El maestro Juan Carlos Sánchez López es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo para la Universidad de Anáhuac, México, y cuenta con una maestría en alta dirección por la misma universidad. A la fecha, es coordinador del Centro Latinoamericano de la Responsabilidad Social, coordinador de la Fundación Social Anáhuac, adscrita a la Junta de Ciencia Privada, previamente, titular de la Cátedra IBM en Responsabilidad Social y de la Cátedra Grupo Modelo, participa como dictaminador de proyectos sociales en el Instituto del Desarrollo Social, INDESOL, es miembro activo de Unidos por Ellos, y también ha participado en investigaciones y publicaciones sobre los temas de responsabilidad y alianzas en colaboración. Asimismo, ofrece activamente conferencias en seminarios y congresos nacionales e internacionales con los temas de responsabilidad social y desarrollo social. En el 2011 recibió a nombre de la Facultad de Responsabilidad Social en Lima, Perú, Éxito Awards en 2011, y el 23 de octubre del 2010 recibió el reconocimiento Laudato Sapienti por parte de la Organización Continental de Excelencia Educativa en Córdoba, Argentina. Pues sin más, es un honor contar con tu presencia, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y pues te cedo el micrófono. Muchísimas gracias.
Pues, muy buenas tardes a todos que nos están oyendo desde sus oficinas, que vayan ahora sí que en el autobús, en el automóvil, etcétera, porque esta tecnología nos permite estar en contacto con ustedes y muy cerca. Pues muy bien, después de la presentación que nos ha hecho Juan Pablo desde la perspectiva de Naciones Unidas, desde la oficina de OSHA, voy a presentarles de una manera práctica, es decir, desde la experiencia que he tenido de manera personal de participar en varios de estos proyectos después de un desastre de origen natural y cómo visualizamos el concepto de la ayuda humanitaria. Bien, para ello voy a hablar rápidamente de 5 casos. Uno es el Centro Integral de Desarrollo Comunitario, que se establece después de los sucesos de 1985 aquí en la Ciudad de México. El caso de la UNIRED, que es la Red de Universidad para la Atención y Prevención de Desastres Naturales, que se establece después del huracán Paulina, y esto deriva precisamente a petición de empresarios de cómo nos vamos a coordinar para ofrecer esa ayuda. Y ojo, voy a tratar de ir ejemplificando en cada caso muchos de los aprendizajes que se van teniendo, ¿no? Posteriormente sigue Unidos por Ellos, que nuevamente es una coordinación entre particulares, pero crece la red, donde ya invitamos actores sociales y de gobierno y también de carácter internacional. Y bien, lo que es un caso de la cooperación internacional, cómo México pasa a ser de un país receptor de ayuda a un país cooperante, que pareciera decir, oye, ¿por qué México no es un país cooperante? Recordamos que México, lo voy a decir con todo respeto, pero pareciera ser que es mejor recibir la ayuda, siempre no, que estarla ofreciendo a veces. Y posteriormente les voy a ofrecer un estudio que desarrollé yo hace 2 años, precisamente para Naciones Unidas, con el objetivo de visualizar cómo la iniciativa privada puede cooperar o dónde se ve la iniciativa privada para colaborar, ¿no? Bien, rápidamente, el Centro Integral de Desarrollo Comunitario, CIDECO, se funda en 1985, nace después del terremoto del 85, y esto nace literalmente en la Universidad de Anáhuac. La Universidad de Anáhuac tampoco pensaba hacer esto, sin embargo fue una respuesta posterior al desastre, pero no fue, durante el desastre se ofreció lo que es un centro de acopio, que actualmente la universidad, y ahorita lo ejemplifico con el otro ejemplo de la red de universidades, este es el principal activo que tienen las universidades, el que tienen voluntarios, uno, y que tienen instalaciones para recibir el acopio de estos víveres, como tal. Pero la pregunta era, ok, les vamos a dar ahorita tal vez un sándwich, una ropa, un medicamento, es decir, esta ayuda humanitaria pero de emergencia, la voy a catalogar ahí, de inmediatez, de rescate de cuerpos, de niños, de personas, pero ¿qué va a pasar después del desastre? Es decir, en una de las láminas que nos presentaba Juan Pablo anteriormente, dice, al principio, los primeros días, y estoy diciendo las primeras semanas, pues hay muy pocos actores, son los actores locales los que están tratando de resolver, pero el actor local pues está aturdido literalmente, porque pues también perdió un familiar y o pues está viendo el viva voz lo que está pasando. Sin embargo, el actor externo que viene mismo del interior del país y o del extranjero, pues viene con esa, no frialdad voy a llamarle, pero sí viene un poco como que ajeno al problema y puede reaccionar de mayor forma. Sin embargo, ¿qué va a pasar con estas personas después del desastre? Y sobre todo aquellas que son las más vulnerables y que perdieron todo. Entonces, la universidad decidió hacer un centro en el cual se ayudaron a 200 familias, papá, mamá e hijos pequeños, y se construyó todo lo que fue un centro escolar, vivienda, capacitación para el trabajo y un centro de salud. ¿De qué tamaño tiene que ser esto? Bueno, pues muchas veces están en las posibilidades propias de cómo la comunidad se está pues, aportando, colaborando, o como decía ahorita Juan Pablo, resiliente en pocas palabras. ¿Cómo lo logramos? Y ha sido yo creo que la receta que no es secreta, pero que sí es, pareciera ser que es fácil y no es fácil, pero es lo mejor que podemos decir. ¿Qué estoy diciendo? Lograr lo que llamamos las alianzas intersectoriales, ¿no? Es decir, el sector académico tiene que aportar, el sector social, llámese organizaciones de la sociedad civil,
las empresas, el sector privado tiene mucho que aportar desde el punto de vista, desde infraestructura, que pueda prestar auditorios, los teléfonos, que muchas veces sus conmutadores pueden ser receptores, ¿no? Las secretarias de tomar estas llamadas, o el gobierno federal puede aportar también recursos económicos y o de infraestructura, el gobierno municipal, sobre todo donde sucedió el suceso, y o en el caso del primer Centro Integral de Desarrollo Comunitario que hicimos, se puso en el municipio de Lerma, Estado de México. En aquellos años, pues no había gran, por llamarlo así, no había industria ya. Hoy día, si ustedes van hacia Toluca, los que conocen, aquí de la Ciudad de México a Lerma son media hora prácticamente, y hoy día ya es otra ciudad, de hecho es Ciudad de Lerma. Prácticamente ahí nos donaron los terrenos y se hicieron estas construcciones que les digo, ahorita les voy a mostrar, y el gobierno estatal claramente está, ¿no? Posteriormente, aquí les pongo qué ha logrado posteriormente a esta gran experiencia que se ha tenido. Bueno, esta experiencia nos llevó por muchos años, hasta antes de 1997, después aquí en México sucedió lo que es el huracán Paulina, que azotó las costas de Oaxaca y principalmente Acapulco Guerrero, donde hubo bastantes pérdidas humanas, y es ahí donde colocamos el segundo CIDECO, que es en Acapulco, Lerma. En Acapulco. El primero en Lerma, y lo primero es que lo que hicimos fue adaptar el tema de las viviendas de acuerdo a la localidad, pero todo está enfocado a las familias. Pero lo que sí es que aprendimos de que para hacer un proyecto posterior a un tema de ayuda humanitaria emergente, hay que promover también un proyecto en el cual se tenga un impacto de largo plazo, donde la familia, si bien perdió su vivienda y o familiares, pues cuando menos sienta que tiene una esperanza, por llamarlo así, y o que un programa con desarrollo o con vísperas hacia el desarrollo le promueva esto, que es el tema de la resiliencia, donde vea que sus hijos podrán ellos desarrollarse y o estudiar, ¿no? Y no simplemente que se quedaron huérfanos. Me voy a referir a una familia que pierde su casa, se siente vulnerable, se siente huérfano, lo voy a poder así desde el punto de vista humanitario, ¿no? Entonces nuestro aprendizaje fue que prácticamente cuando se desarrollan proyectos de ayuda humanitaria de largo plazo, lo voy a decir así, tienen que ser con esta visión de desarrollo. Posteriormente nuestro aprendizaje no terminó ahí y seguimos con otro que después sucedió en Yucatán. ¿Se acordaron del huracán Stan? También allá ayudamos. ¿Qué es lo que pasa después de un desastre de origen natural como tal? ¿Qué agravios sociales deja un desastre de esta naturaleza? No voy a llamar un desastre social, pero sí agravios sociales, ¿no? Y dependiendo la comunidad donde haya sido el eje o donde haya impactado el meteoro o donde haya sucedido el terremoto o donde haya sucedido un incendio, una sequía, etcétera, pues hay agravios sociales muy graves, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista humano, puede haber pérdidas humanas como tal. ¿Qué significa que haya pérdidas humanas? Por tanto, pues puede haber orfandad, ¿no? Pues fallecen los padres o uno de los padres, hay orfandad. Por tanto, hay viudez también. Entonces, muchas veces no pensamos en eso, qué va a pasar con las mujeres, por ejemplo, y o falleció la mujer, o sea, la mamá. Se salvaron los hijos y el papá. Bueno, hay un tejido social que reconstruir también desde el punto de vista social. Entonces, muchas veces solamente pensamos en el tema del desastre como la parte física. Y eso, quieran que no, se reconstruye. Cuesta, sí. ¿Cuántos años? Muchos años. Pero la parte del agravio social es lo principal que debemos de atender. Desde una comida caliente al principio, hasta posteriormente darle seguimiento a estas viudas o viudos o el tema de los niños con orfandad, ¿no? En temas de salud, pues hay temas epidemiológicos inmediatos, como tal, ¿no? En temas de infraestructura, pues podemos ver que se caen carreteras, puentes, escuelas, hospitales completos. Ahorita voy a explicar el caso de Haití, que yo estuve ya a los 3 días de haber sucedido lo de Haití, yo llegué y prácticamente les puedo decir con certeza que Haití, en temas de infraestructura, se retrocedió 50 años en su desarrollo. Es decir, si de pasar de ser un país pobre como tal, ya era el último, pues se retrocedió 50 años en términos de infraestructura. Entonces, fíjense ustedes todo lo que empieza a suceder alrededor. Bien,
Siguiendo con el ejemplo de Xideco, posteriormente en El Salvador hubo un terremoto donde también apoyamos y migramos el proyecto. Es decir, el aprendizaje aquí es que cuando se suman los actores claves en un tema de alianzas estratégicas, por tanto tu proyecto puede ser un proyecto resiliente de inicio, el cual tú puedes llevar a otra parte del mundo como tal, porque tiene las estructuras de una plataforma humanitaria que ahorita nos hablan de neutralidad, de independencia, de humanidad, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en pantalla bien el ejemplo de lo que fue en Xideco El Salvador. Los terrenos que nos dieron eran pantanos, como tal, ¿no? Y fíjense lo que quedó, una ciudad en este caso, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasa con un desastre natural? Bueno, también ante una emergencia, lo voy a decir así, sucede que hay proyectos que tal vez tú tenías ahí en el tintero, o hay proyectos de inmediato que son de tecnología que se agilizan. ¿Por qué? Porque un proyecto como el que ven aquí en pantalla, que es el de telemedicina, nosotros lo pudimos activar en el 2002, después de lo que fue el huracán Paulina, pero a raíz de eso recibimos los fondos federales e internacionales. Bueno, a raíz de esto pudimos llevar salud, servicios de salud, a todas las comunidades lejanas e indígenas de la Costa Chica de Guerrero. Por ejemplo, nada más les doy un dato. De acuerdo al 2002, cuando estábamos haciendo todas estas cifras, solo el 30% era derechohabiente a un servicio de salud en todo el estado, o sea, llámese privado o público, y el 70% está a la buena de Dios. Entonces, a través de estos proyectos de telemedicina, logramos llevar el servicio de salud. Ahí pueden ver las antenas satelitales que utilizábamos junto con las unidades móviles, los pacientes con, en este caso, ambullos, tlapanecos, náhuatl que atendíamos y mixtecos después en la Costa Chica de Oaxaca, ¿no? Bien, ahora les voy a hablar del caso de lo que es la UNIRED, que es la Red Nacional Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres, que yo me uno a participar en ella en el 2002, precisamente cuando el huracán Stan pega en las costas del sureste mexicano. Ahí hay otras pérdidas también, que aquí no puse. Sí hay pérdidas de agravios sociales, dije de salud, de infraestructura, pero también hay temas económicos, ¿no? Y en el tema económico, voy a poner desde el punto de vista productivo, y cuando me refiero a productivo no es simplemente la empresa productora, tal cual una fábrica de coches, ¿no? Sino al tema productivo también agrícola o de silvicultura, ¿no? Que en el caso de Campeche era el principal productor de miel en todo el mundo. ¿Qué pasó después del desastre natural? Pues pasa al 10º lugar, y si no es que más abajo. La pregunta es desde el punto de vista económico, y ustedes que son de empresa, ¿cuánto tiempo nos va a retomar nuevamente posicionar un estado que ya tenía por mucho tiempo ser el primero productor de miel natural, ojo, de miel tal cual, pasar otra vez a ese punto, a ese estadio? Pues nos va a llevar mucho tiempo. Oye, 1 año, 2 años, ¿no? Recuerden que esto depende de la flora, ¿no? Como tal. Y si también se destruyeron los campos agrícolas, ¿qué pasa? Pues no, las abejas no pueden producir. Oye, y si no le das de comer a las abejas, ¿qué le das de comer? Pues azúcar. ¿Cuántas toneladas de azúcar tenemos que llevar? Más de 1000 toneladas de azúcar solo para darles de comer a las abejas. Fíjense ustedes, eso desde el punto de vista productivo de un estado y qué va a suceder con la economía local. Entonces empecemos a pensar en todos estos agravios que yo les decía después de un desastre natural. Pues bien, aquí lo que es la UNIRED, lo que hicimos fue aprender a coordinarnos. Y esto sucede que un grupo de empresarios decía, oye, yo voy a donar láminas, yo esto, yo otro. Oye, ya me volvieron a pedir de acá, ya me pidieron. ¿Sabes qué? Hay que organizarnos, pero ¿a quién le damos la estafeta para que entreguen las cosas? Recuerden que México, y no solo es México, pero en muchas partes del mundo, está el tema de la desconfianza, tal cual, de autoridades, y lo voy a poner claro. Entonces las empresas, si tú dices, yo voy a donar 1000 pesos, o yo 1 millón, tal vez yo 10,000, tal vez yo dono recursos, yo tal vez pongo la maquinaria, pero ¿en quién confío para que coordine eso? Y sí, fueron las universidades. Y fue la Universidad de Loyola que se le pidió allá en Acapulco que coordinara las acciones humanitarias dentro de las universidades, y entonces nos pusimos en acción y mandamos la ayuda más coordinada posible que en ese momento podríamos hacer. Pero entonces nace un eslogan, y ese eslogan se llama
de entrega de mano en mano. Entonces, si tú me lo das aquí en México, a un estudiante, la verdad es que las personas confían en que el estudiante no se va a robar una lata de atún. Claro está que hay que darles de comer y pues obviamente alguien se pone a hacer sándwich con lo que llega, claro está, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, también hay una logística para el voluntariado. ¿Qué hacer con tanta fuerza humana, en este caso de jóvenes, que están ayudando? Imagínense en el 85, todos los universitarios que se desplazaron. Alguien les tiene que dar de comer, no simplemente, oye, voy a ayudar de a gratis, sí, está bien, pero alguien se tiene que encargar. Es algo, esa logística que nos hablaba ahorita Juan Pablo. En el caso de la UNIRED, por tanto, lo que sucede es de que se crea este grupo. Actualmente ya hay más de 100 universidades públicas y privadas en el país, y cómo funciona esta red es de colaboración. No hay uno más importante que el otro. ¿Por qué? Porque si tú te quieres hacer el importante, o que yo quiero establecer que yo tengo el poder por aquí, imagínense ustedes como empresa quieren asumir pues ese gran liderazgo, llámese poder entre comillas, y pues cuando sucede un desastre yo no me les digo a ver cómo lo van a solucionar ustedes solitos, nadie nos va a querer ayudar. Entonces esto se trata de un proceso colaborativo y participativo. Entonces, como se ha distribuido es que hay una activación local, activación regional y activación federal. Es un poco ahorita como el tema de los clústeres que nos decía el compañero, y la verdad es que vamos encaminados y alineados con esto, ¿no? Desde lo local, si sucede que hay unas inundaciones, la universidad más cercana a donde haya el desastre o la afectación de esa comunidad es quien trata de ayudar, no resolver, ayudar a que esta comunidad pues tenga rápidamente una ayuda del tema humanitario. Si es más grande, entonces, entre las universidades regionales tratan de ayudar, pero si se desborda, como hay muchos, se activa de manera nacional, ¿no? Y la pregunta es, muchas veces tú dices, oye, Juan Carlos, pero sucedió en el sureste, en Cancún, y yo estoy hasta Mexicali. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues se crean mecanismos en los cuales tú no puedes trasladar un tráiler de acá, desde la punta de una península a otra, solamente con arroz, que está muy bien, ¿no? Pero no es mejor por temas de costos, como dice, transferencias electrónicas, en este caso hoy ya se puede, y o con el apoyo de ayuda de tarjetas, etcétera. Es decir, tú compras local, pero, es decir, local desde tu comunidad, desde tu hogar, compras local, pero impactas desde otro lado. ¿Sí me explico? Así es como se actúa en la UNIRED, y también hay una serie de comités en los cuales hay de logística, el de humanitario, el de voluntariado, como tal. Entonces, el aprendizaje que hemos tenido aquí con los alumnos, fíjense ustedes, aquí, esta es una foto donde estamos en Chiapas, en una casa, atrás, le estábamos sacando el logo, tal cual. ¿Eh? Entonces, también la pregunta es de logística humanitaria, ¿no? Es decir, ok, ya tengo a 1000 voluntarios que quieren ir a ayudar, ¿y cómo los vas a llevar? ¿Dónde los vas a dormir? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién va a salvaguardar su seguridad? Entonces, no es simplemente decir, pues yo voy, ¿verdad? Sino hay todo un proceso logístico para hacerlo bien. De lo que se trata hoy día es de que entendamos los aprendizajes. Y aquí el aprendizaje con los voluntarios es que el voluntario, el universitario, es una fuerza muy clara que podemos no utilizar, más bien disponer para apoyarnos en ellos. Los jóvenes son muy entusiastas y van a aprender y a formarse en estos temas también, ¿no? Bien, vamos a pasar al otro ejemplo. El programa de Unidos por Ellos nace después del año 2002, también después del huracán Stan, en lo anterior fue después del huracán Paulina. Y aquí también nuevamente dijimos, bueno, ya está la UNIRED entre universitarios, ahora tenemos que hacer una más grande en términos empresariales. Y Unidos por Ellos, cuando nace, los primeros 3 actores, y lo voy a hacer aquí a título de, pues porque así fue a través de Fundación Televisa en su momento, Fundación Azteca, Fomento Social Banamex y la Universidad de Anáhuac. Entonces, estos 4 actores iniciales convocaron a sus gremios también para conformar hoy día lo que es Unidos por Ellos, y posteriormente nace lo que es el CENACEP también, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos, sí, de Unidos por Ellos y CENACEP? Primero, prever la cultura de la prevención y reducción del riesgo. Fíjense ustedes, aquí sí hablamos de prevención. Y cuando hablamos de prevención, dice, de acuerdo a estudios internacionales,
que es, en temas de desastres naturales, si tú inviertes $1, estás previniendo 7 pesos posteriores, ¿ok? 1 peso por 7. Pero ¿qué pasa? Y a ustedes y a mí nos pasa. ¿Quién de ustedes sí tiene el seguro de su automóvil? Tal vez salen a la mano todos, ¿verdad? Pero ¿quién lo tiene de cobertura total? Bueno, pues ya bajaron a mano 50, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿O quién de ustedes en su casa tiene un plan, le voy a decir así, un plan de protección civil en su vivienda? O familiar como tal. ¿Cuáles son las salidas de emergencia de su casa? Pues no, pues la ventana, ¿no? No, pues que por la puerta. Oye, pero yo vivo en un edificio. ¿Sí me explico? ¿Quién lo está haciendo? Ahora, pásenlo a su empresa. El tema de la prevención nos cuesta, pero no nos cuesta en términos de recursos económicos, nos cuesta por la pereza. Y lo digo así muy claro porque esto lo digo en todas las empresas y sí, pues nada más dicen que sí, pero no lo hacemos bien, ¿verdad? Coordinar la asistencia a la población civil en caso de desastres, dimensionar y cuantificar los daños para la evaluación y ayuda a través de la coordinación conjunta. Y ahorita vamos a ver cómo se forma este clúster, que el clúster de Naciones Unidas me encantó, y van a ver que tenemos muy similar las cuestiones, programas humanitarios y programas de reconstrucción y proyectos productivos. Fíjense ustedes hasta dónde alcanzamos toda esta ayuda como tal, ¿no? Y entonces prácticamente lo que hacemos es esto, no me voy a detener, es un poquito lo anterior, ¿no? Aquí está. Hablamos que creamos comités. Estos comités están desde el comité de salud, es decir, todas las empresas, organizaciones y entidades federativas, estatales o municipales que quieran participar aquí, pueden participar. Pero les pedimos que participen a través de uno de los pétalos que ahí ven, el de salud, proyectos productivos, el de finanzas, educación, evaluación y reconstrucción. Fíjense ustedes, este de evaluación y reconstrucción me detengo, porque ahorita que platicaba Juan Pablo, de verdad, todo país, lo primero que debe de tener, así sea vulnerable o muy vulnerable o nada vulnerable, lo primero que tiene que tener es un inventario inicial de qué es lo que tiene, ¿no? Cuánta población vive en esta localidad, sus principales edificios, cuántas casas, de qué categorías son sus casas, qué edificios tienen mayor vulnerabilidad de caerse y o qué edificios o edificaciones son más resistentes, qué caminos, qué vialidades, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando viene una evaluación y reconstrucción, lo primero que les digo es que nadie sabe qué había ahí. ¿Sí me explico? Tiene que haber un inventario inicial, tal cual. Ustedes en sus empresas, si en este momento, digo, toco madera, pasar un incendio, una inundación, etcétera, pues el primero el jefe o el gerente de seguridad debería de saber qué está haciendo, ¿no? O qué inventario tenía ahí, ¿no? Y lo primero es que, híjole, vamos a contar apenas, pues no, debería haber eso, porque entonces inmediatamente, si sabemos cómo está ese inventario inicial, que claro está, es muy dinámico, pero rápidamente esta ayuda humanitaria internacional cuando llega, tú le dices, tú te concentras aquí, tú te concentras acá, y hoy día los que hemos ido a participar en ayuda humanitaria internacional de estos temas nos separan por sectores o localidades, ¿no? Y tratan más o menos con planos o con cierta información de decirnos qué había, pero tampoco es muy verídica, ¿no? Está el gobierno y seguridad, fíjense ustedes, voluntariado, comunicación, logística, y el que ven solito se llama agua. Hay un tema de desabasto de agua. Recuerden que pues, agua es vida. Entonces, fíjense ustedes ahí donde todos pueden participar, pero también ponemos un líder por comité. Entonces, por ejemplo, en el de abasto y logística, el líder de ese comité es Walmart, por ejemplo. En el de comunicación han participado Fundación Televisa junto con el Consejo de la Comunicación. En el de voluntariado ponemos a la UNIRED, tal cual, él es el líder de esto, ¿no? En el tema de evaluación y reconstrucción está la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y así les puedo seguir diciendo y cómo nos tenemos que articular, porque si no, es esto que nos dicen, pues yo llego, digo y no pasa nada, ¿no? El aprendizaje que hemos tenido aquí es que todos tienen voz y voto. No hay un presidente como tal, sí hay un tema honorario, pero todos tienen voz y voto. ¿Cuál es la diferencia para tener voz y voto? Pues tu aportación económica no para la organización, sino para los proyectos que van a ser de reconstrucción y de ayuda humanitaria inmediata. Si tú nomás vas a escuchar y opinas y no ayudas, pues no tienes derecho ni a voto ni a voz, ¿verdad? Es decir, esto es participativo y solo así se colabora. Bien, el siguiente ejemplo, cooperación
Internacional de Haití. Esta es una foto del edificio del Hospital Incendiarian de nuestros pequeños hermanos, que es una organización que nace aquí en México en 1954, el cual este es un hospital modelo que da no solo atención de salud a los haitianos, sino también a la República Dominicana. ¿Qué pasó con este edificio? Por suerte, solo se cayeron las bardas, pero tenían otro edificio en otro lado donde se cayó completamente, donde fallecieron voluntarios, ¿no? Entonces, lo que hicimos allá fue reconocer dónde podríamos hacer proyectos y de qué tipo, y entonces dijimos proyectos de salud, proyectos de educación principalmente, y la misión que yo fui a hacer en su primer momento, junto con otros actores también, fue reconocer qué organizaciones de la sociedad civil sólidas están trabajando allá para que los proyectos que eligiéramos desde México se construyeran allá y se quedaran. Y entonces México por primera vez pasa de ser un país solamente receptor a un país cooperante. Esto es a través de un mandato presidencial, se pasó por Cámara de Diputados, etcétera, y se desarrolla, por tanto, todo un concepto de ayuda humanitaria de nivel internacional. El segundo mandato que nos ponen es que toda la ayuda que lleváramos no podríamos dejar allá transferencia de dinero directa, sino que desde México se llevaban los proyectos. Es decir, tuvimos que llevar cada clavo, cada tornillo, cada varilla, y entonces tuvimos que contratar y buscar estructuras preformadas, digámoslo así, prefabricadas, y llevarlas a través de barcos de la Marina Nacional. Pero el aprendizaje que tuvimos allá, desde el punto de vista internacional, recuerden que Haití pues estaba rodeado, en este caso se cayeron los puertos, etcétera, no podíamos llegar a puerto, ¿no? Estamos en la fila. Dos, no podíamos desembarcar porque el tema del inventario que llevábamos era nuevo para ellos, tenían que inventariarlo. Entonces tuvimos que mandarlo a la Embajada Mexicana de Haití, que fuera la receptora de esta ayuda humanitaria, porque venía de una empresa privada. Entonces todos estos aprendizajes que se van dando es ayudar cuesta, y muchas veces cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ustedes y yo pensamos que el país a donde vas al menos cuenta con la infraestructura que tú tienes en tu país, porque es tu referente. Y no es que esté mal pensar que allá está lo mismo que acá, pero no te puedes imaginar lo que existe allá si no conoces. Y entonces nosotros llegamos y pues nos vamos dando cuenta que los caminos estaban destruidos. No hay autopistas para empezar en Haití, ahorita tal vez ya haya, ¿no? Imagínense ustedes, entonces, bajar todas las cosas de un barco, subirlas a un tráiler posteriormente, pasar toda la problemática aduanera entre países, bajarlo, ok, ¿quién va a pagar el transporte allá? Tal cual. Posteriormente, dado que escogimos comunidades en el interior también fuera de Puerto Príncipe, sino de Haití, llevar las cosas al lomo de mula o de burro, pasarlas por los arrechuelos, la ayuda humanitaria cuesta. Oye, pero si en México eso que tú hiciste, ese salón de clases, esa escuela costaría 5 millones de pesos, ¿cómo es que ya 10 millones de pesos, no? Pues sí, se duplican los costos precisamente por falta de infraestructura, pero propia del país, no porque ustedes y yo no queramos ayudar, ¿no? Entonces aquí les presento algunos de los proyectos, cómo pensamos, cómo se presentaron. Fíjense todo lo que se empezó a hacer allá, aquí todo lo que fuimos a hacer, un recorrido por el país. Algo que les puedo decir es que cómo se sentirían ustedes en un país, en este caso las noticias decían que pues Haití era un caos social y que pasaban los convoys con ayuda de comida y se los quitaban. Bueno, yo nomás les pregunto a ustedes, si alguien ha estado en estos casos y tienen hambre, perdieron a sus hijos, ¿qué no vas a, pues, ves una naranja y pues la quieres, ¿no? No es de que seas agresivo, no. Uno de los primeros cláusulas de ayuda humanitaria que maneja la ONU es si tú ves disturbios ni te bajes porque te toca, ¿no? Y México rompe ese protocolo con el plan de N3 en el cual decimos, sí, pero entonces, ¿qué puedes hacer? Pues darles comida caliente. Y México, a través del buque que se llegó una semana después, propiamente llevaba un tráiler de comida de cocina militar, ¿se acuerdan de esos? Bueno, ese tráiler se quedó allá.
lo compramos. A través de los privados, las empresas, ustedes y yo lo compramos para que se quedara, porque México necesita el suyo aquí. O sea, tampoco se trata de que pues, México tiene más, se lo dé. Se trata de restablecer el inventario, recuerdan ustedes. Entonces, ese trailer se quedó ya y con un fondo internacional de la cooperación española se logró quedar el trailer allá. Y con ayuda, México lo compra, es decir, entre los privados lo compramos y se queda y con ayuda internacional sigue operando hoy día. Comida caliente, señores. Inmediatamente. ¿Qué pasa después? Pues la gente se calma. ¿Sí me explicó? Aquí pueden ver ustedes prácticamente pues estos, todo lo que empezamos a hacer, ¿no? Acciones realizadas a la fecha. Fíjense ustedes ahí, tuvimos la visita en su momento de Margarita Zavala, aquí está en el Hospital Los Pequeños Hermanos, ella lo visitó, prácticamente ahí estuvimos, ¿no? Un poquito con la embajadora en su momento, Patricia Espinosa, también estuvimos ahí, pero lo que les quiero decir es que México fue ejemplo a nivel internacional en esto, al igual que Unidos por Ellos es un ejemplo internacional, al igual que la UNIRED es un ejemplo internacional. México ha exportado sus proyectos y todos esos son gracias a la solidaridad, sí, pero sobre todo de la participación privada. Aquí hay que decirlo, la participación privada. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo dar? No necesariamente a veces es dinero, pero que es muy necesario, ¿verdad? Pero ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Fíjense ustedes, quinto ejemplo, y ya último. El estudio de gestión de alianzas, lo desarrollé en 2014, más bien lo presenté en 2014, para el Grupo de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas en Nueva York, en el cual la pregunta fue esta, ¿no? La gestión de las alianzas público-privadas en caso de un desastre natural. Ahorita lo van a ver un poco entre español e inglés, porque lo presenté en inglés, pero se los traté de poner también en español, ¿no? Rápidamente, el objetivo fue determinar factores de colaboración entre los sectores privados, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, ¿no? Les presento rápidamente, pues, en qué se basó el estudio. Ahí se movió uno. 5 variables que estudiamos. Una fue el tema de la gestión. Conocer si las empresas, gobierno u organizaciones nacionales e internacionales cuentan con programas institucionales, tal cual. Es decir, ¿una empresa ya cuenta con un programa institucionalizado en temas de desastres naturales o solamente es un programa de respuesta de emergencias interno, ¿no? Como tal, que es bueno. Un tema de colaboración, liderazgo, la vinculación e innovación social. Y cuando hablamos de liderazgo, no se habla de un liderazgo en el cual yo solamente voy a mandar, como es el liderazgo que hablamos. No, hablamos de un liderazgo de responsabilidades. Y es ahí cuando todos dicen, oye, ¿tú te quieres hacer responsable del comité de logística de Unidos por Ellos, sí o no? ¿Y qué implica? Pues implica que durante pase el desastre, casi 2 meses estás de lleno ahí, no se te va a pagar nada, la empresa tiene que aportar tu talento y que todo salga perfecto. Eso implica, ¿te quieres responsabilizar? Eres un líder. ¿No te quieres responsabilidad? No eres líder, ¿no? Fíjense ustedes, hasta en eso cabe, ¿no? O sea, el tema de liderazgo es si te responsabilizas de acciones concretas o de proyectos particulares o de apoyos, tal cual. No se trata de salir en la foto, prácticamente, ¿no? Estos son los participantes a nivel internacional que contestaron las encuestas que hicimos. En términos rápidamente de gestión, lo que sí encontramos es que si una empresa cuenta con un programa de responsabilidad social, por tanto, tiende a entender y promueve una cultura organizacional de compromiso de la empresa con voluntarios y accionistas, tal cual. Y entonces hay un resultado más directo a la participación, ¿no? Ahí lo pueden ver, el Q2, Q3 son las preguntas que se fueron computando. Hicimos 2 grupos porque el 50% de los impuestos casi fue México y el resto de los países, en este caso, ¿no? Después, en el término de colaboración, sucede que nosotros determinamos los siguientes mecanismos desde el punto de vista humanitario, de infraestructura, de económico, desde la participación de capital humano, logístico, evaluación y reconstrucción, de comunicación, programas sociales. Fíjense ustedes, cuando menos hay 8 formas en las que ustedes pueden colaborar. No necesariamente, tal vez tienes el tiempo de liderar uno de estos grupos que yo decía, pero en lo humanitario, tal vez tú dices, pues yo produzco agua, pues cuántas toneladas o litros de agua necesitan ustedes, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, usted desde el punto de vista de infraestructura, alguien dice,
pues yo tengo una bodega que sí pueden entrar trailers y todo, y les prestamos toda una bodega con patio para maniobras para que llegue la ayuda humanitaria. Todo eso se requiere, fíjense ustedes, ¿no? Desde el punto de vista económico, tal vez eres un banco y dices, ¿sabes qué? Yo abro una cuenta a beneficio, pero la van a administrar ustedes, tal cual una organización ya claramente constituida y todo ello, ¿no? Y o, pues literalmente tú dices, si por cada peso yo dono otro peso, ¿no? Toda esa parte de esos factores, ¿no? O facilitas la infraestructura tuya económica, como esta parte de en vez de comprar desde Tijuana, pues yo apoyo ahí y dono o compro una tarjeta de alimento y se traslada de este otro lado, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes un poco como en porcentajes de participación, pues casi pareciera que estamos igual en términos humanitarios, como participan México, todos los demás países, en logística, capital humano, reconstrucción, programas, etcétera, ¿no? Prácticamente. En el tema del liderazgo, esto es bien importante porque aquí sí se responde que pues el resto de los países, México, todos quieren ser consejeros, ¿no? Counselor Advisor. O sea, nada más quiero ser, pues quiero ir y dar mis puntos de vista. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero cuando tú dices, ya quiero coordinar un comité, fíjense que sí, la gente sí está diciendo, yo quiero coordinar un comité, eso significa operacionalizarlo y meterse, pues, las botas al lodo, tal cual, ¿no? De transmisión, de dirección, de seguridad, etcétera, ¿no? O sea, ya empieza a ver cómo quieren participar. Esta otra lámina me encanta mucho a mí, desde el punto de vista del linkage, o sea, de vinculación. También hablábamos desde el punto de vista de confianza. Entonces, si se dan cuenta, México, hasta arriba, la sociedad civil, la gente confía en la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, ligeramente por arriba del gobierno, ¿no? Pero en la imagen del mexicano quiere decir que, voy a ponerlo así, Unidos por Ellos, la Cruz Roja, Cadena, otras organizaciones que ya hacen toda esta labor, los tenemos a la par que el gobierno mexicano. Esto es bien importante, pero fíjense ustedes en el resto de los países. Está ligeramente arriba el gobierno y la sociedad civil tantito abajo. Pero quiere decir que entonces el mundo, no solo México, vemos que la sociedad civil organizada es el actor principal y la mancuerna directa del gobierno para dar respuesta y atención humanitaria a un desastre de origen natural. Pero veámoslo en el caso de México. Las universidades, sobresalen las universidades respecto del resto del mundo. ¿Por qué? Porque México tiene este programa que nace de privados entre universidades. Fíjense ustedes qué importante es. Y entonces las empresas confían en las universidades también, ¿no? Y finalmente, en las empresas y organismos internacionales, como que se invierte en lo internacional, México en el otro lado, un poquito, como tal. Desde el punto de vista de innovación, hablamos desde qué es lo que las organizaciones de la sociedad civil buscan, ¿no? Apoyo a la sociedad, las empresas, pues tener mecanismos de responsabilidad social. Y los organismos internacionales y gobiernos lo hacen por estatutos, tal cual. Es decir, un organismo internacional y gobierno no pueden hacer acciones de ayuda humanitaria si no está en sus estatutos hacerlo. Fíjense ustedes, se saldrían de la ley y para nosotros es algo como ¿por qué? Pero entonces quiere decir que tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil en principio son el mecanismo natural para llevar a cabo los programas de resiliencia y desastres naturales. Bueno, aquí pues ven otros indicadores que por ahí les podemos compartir prácticamente, ¿no? Todo esto ya lo hemos dicho, desarrollar alianzas estratégicas es lo principal y pues por mi parte es todo, espero haber sido claro y no haberlos aburrido como tal. Espero sus preguntas o respuestas. No, muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué interesante ver cómo las universidades están teniendo un impacto positivo en la sociedad y cómo vemos que la formación entonces de jóvenes, futuros profesionistas, se vuelve clave para que México siga siendo líder en estos temas. Y bueno, pues es un trabajo importante la UNIRED y creo que toda la Claris y la Fundación en este tema. Y muchas felicidades. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a dar paso a las preguntas. Les agradeceré a todos los asistentes el día de hoy. Abrir su chat de preguntas y que puedan empezar a teclearlas para que podamos empezar a contestarlas de manera personal. Doy un minutito en lo que empezamos a recibirlas.
Ok. Uno por uno. Empezamos. Juan Sáenz, un gusto tener a Juan Pablo Farril con ustedes. Te felicita. Saludos, Juan. Ok. Después, Carlos Rivas Infante. Buenas tardes. ¿Nos podrían, por favor, ampliar este tema humanitario, el concepto sobre neutralidad? Gracias. Sí. Sí, como comentaba, estos principios humanitarios están a la base de lo que es la acción humanitaria a nivel internacional y vienen de justamente la organización humanitaria más antigua y creo que de la más respetada, que es el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Los principios fundamentales de la acción humanitaria, estos principios son nuestro referente y digamos nuestra Biblia cuando se llama de Dios. El tema de la neutralidad justamente hace referencia a que la acción humanitaria debe hacerse de forma neutral, sin tomar en cuenta religiones, partidos políticos, agendas. Tiene que ser justamente una acción humanitaria centrada en la necesidad de los individuos y que no tiene que ser direccionada por ninguno de estos aspectos que les acabo de enumerar. Básicamente es la acción humanitaria neutral, centrada en el individuo, fuera de cualquier tipo de estas consideraciones. Muy bien, gracias. Emilio Guerra manda felicitaciones por las exposiciones, que es muy clara y denota su experiencia. Felicidades también a Juan Carlos. Gracias, Emilio. Mariana Hernández Albores, buenas tardes, excelente el tema. ¿Dónde podemos bajar esta presentación? Sí, no tiene ningún inconveniente. Los estudiantes, perfecto. Ahorita por el mismo, la misma aplicación, se las voy a estar enviando ahorita los documentos. Nada más les agradeceré no desconectarse para que les llegue en unos minutitos. Y bueno, estaremos, yo creo que... Ok, pues vamos a dar 2 minutos más para esperar algunas preguntas si hubiera por parte del público. Aprovecho para recordarles, en las próximas semanas nos va a llegar la evaluación de parte de este webinar. Una vez que ustedes reciban esta evaluación, les agradeceré contestarla para que nosotros podamos enviarles su constancia de participación del día de hoy. Muy bien. María Teresa Gálvez pregunta por las presentaciones, pero ya lo contestamos. Saludos, María Teresa. Sonia Margarita Rincón. Que si por favor podemos enviarlo a otro correo, con mucho gusto, Margarita. Ok. Damos 2 minutitos más por si hubiera alguna otra pregunta. Okay. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Estamos aquí todavía los expositores. ¿Puedo hacer un informal o no? Sí, ahorita se lo hacemos. No, un comercial. ¿Un comercial? Claro. Juan Carlos quiere dar un comercial. Sí, claro, me están dando oportunidad. Les quiero invitar para el 25 y 26 de octubre al Congreso Clares que hacemos cada año. Se pueden meter a través de la liga electrónica www.clares.com.mx/congreso. Está muy dirigido a las empresas. El título de este año es La ética como valor de la responsabilidad social. Va a haber foros, debates, paneles, invitados especiales. Estamos invitando, por ejemplo, a Juan Pablo Castañón, que ya nos dijo que sí, que es el coordinador empresarial, por ejemplo. Estamos invitando a otros grandes actores. Pues los invitamos y los esperamos. Inscríbanse.
Pues bueno, si no hubiera más preguntas, les agradecemos a todos. Yo trabajo, ¿no? Perfecto. Alexa Berlanga, muchas gracias a los expositores. Con gusto estaremos en el Congreso de Claris. Muy bien. Gracias, Alexa. Sonia, a favor de repetir. Que si puedes repetir la liga. Con mucho gusto repito la liga, www.clares.com.mx/Congreso. Ahí pueden encontrar toda la información y precisamente lo estamos encaminando a los objetivos de desarrollo sostenible también. Perfecto. Ok. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Agradezco a Juan Pablo, Juan Carlos, muchísimas gracias por la información. Saludos, Perla, que ya veo que ya muy interesante, que agradecen la presentación. Que tengan un excelente día y feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias.